pasado, de Menzies, ayer y hoy. El mundo, como nosotros lo conocemos, está corriendo serio riesgo. El loco Trump, presidente de los Yankees, tomó medidas proteccionistas, a pesar de ser la panacea del pensamiento capitalista liberal, del libre comercio y del libre mercado, y que el mercado regula todo. Trump se dio cuenta del acecho constante del mundo oriental en la economía norteamericana y decidió ponerle un 25% de tasa de aranceles a la importación de acero y un 15% a la importación de aluminio. Gran parte de esta importación se produce desde China. Y a pesar de que algunos países están exentos como México y ahora nosotros, la gran compra que ellos hacían de acero y de aluminio a los chinos sufre estas consecuencias de un nuevo impuesto que pone el presidente norteamericano. A raíz de esta decisión, ayer los chinos anunciaron 128 medidas impositivas para una cantidad idéntica de productos que ingresan al mercado chino procedentes de los Estados Unidos. Es decir, aparece la primer potencia económica que hoy es China, con la segunda potencia económica que es Estados Unidos, en una guerra comercial, y toda guerra militar tiene un comienzo económico, en un momento donde además el ex mundo occidental se está peleando con Rusia, porque los ingleses, que siempre fueron los intermediarios de la inteligencia universal, dicen que mataron a un doble agente y lo envenenaron en los propios terrenos ingleses a un agente que antes era ruso y que después trabajaba para los ingleses. Y estamos entonces con un problema en Medio Oriente muy duro, con el tema del petróleo de Siria. Siria era el país militarmente mejor preparado del mundo árabe, lo destrozaron a Siria, y detrás de esto está Israel. Y entonces nos encontramos que hoy el mundo tiene serias posibilidades de un conflicto militar real. Y frente a esta situación reaccionó el mercado de Wall Street. Cuando los chinos anuncian las medidas, bajó la bolsa de Estados Unidos, que es un montón, aquí no sería nada, casi 3 puntos, 2.7%, y dicen los estudiosos del mercado financiero norteamericano que cerró el peor trimestre, que solamente tiene un antecedente peor que este, y que es la crisis del 30, cuando en 1929 Estados Unidos cerraba un trimestre, es decir, de enero a marzo, en las mismas condiciones con que cerró ahora. Esto significa dos cosas: que la potencia capitalista que se instala en la Segunda Guerra Mundial después del triunfo militar y que logra imponer el dólar, que es una moneda sin ninguna clase de respaldo, que fabrica una gran imprenta que se llama la Reserva Federal, compuesta por varios banqueros, no lo hace el pueblo norteamericano, lo hacen los banqueros, está llevando a su fin la etapa del capitalismo, porque tiene un grave problema de consumo de quien se dice comunista, como los chinos, que tienen 1.500 millones de mano de obra barata, con 20 millones de millonarios, que son los ex dirigentes del Partido Comunista, que se transformaron en capitalistas, y que inundan de productos el mundo. Dicho esto, vamos inmediatamente a lo que importa en la Argentina. Con estas medidas va a haber un sobrestock chino, y ese sobrestock chino va a distribuirse en el mundo. Como ya tienen colocados los productos en el mundo, lo que les sobra lo van a vender más barato, porque no lo pueden colocar en Estados Unidos, sea el acero, sea el aluminio, o sea cualquiera de los productos que seguramente, como replica Estados Unidos, no va a permitir que entre. Y a su vez, Estados Unidos también se va a encontrar con un stock
de esos productos que exportaba a China. Por ejemplo, fruta, por ejemplo, vino, es decir, productos que también exporta la Argentina. ¿Y qué puede pasar? Que haya un sobrestock norteamericano a colocarse al mejor postor, un sobrestock chino, exactamente en las mismas condiciones, y el concepto del gobierno de Macri de la libre importación termine definitivamente con esta sobra que va a haber ahora en el mundo, de fundir a la industria nacional o lo que queda de esa industria nacional. Mientras tanto, el presidente es el impulsor para que el Mercosur haga un tratamiento con el mercado común europeo. Y el mercado común europeo ya tiene preparado, lo decíamos ayer, ya tiene preparado exactamente lo mismo que hicieron en Europa, reglamentando, de Brasil voy a comprar esto, de Argentina voy a comprar aquello, de Paraguay lo otro, de Uruguay aquello, es decir, no comprando todo, sino permitiendo algunos productos a cambio de que ellos nos puedan vender cualquier cosa. ¿Y por qué este introito? Para que nos demos cuenta en qué situación económica estamos. Por primera vez en la historia tenemos una balanza de 8.500 millones de dólares en contra. Es la primera vez en la historia que la Argentina gasta más en importaciones que en exportaciones. Y un país se financia de dos maneras, con lo que exporta y con los impuestos. Por lo tanto, los tarifazos enloquecedores de Aranguren llevan a un encarecimiento absoluto de las cosas, porque al subir la energía es el motor que encarece absolutamente toda la cadena de la producción. Y entonces, en lugar de ser competitivos, somos cada día menos competitivos, con un agravante, la recesión que produce este sistema, porque los que menos tienen están asfixiados y la clase media va decididamente a una bancarrota donde se van a salvar un sector mínimo de la clase media que pasará a la clase alta y los demás serán todos considerados entre comillas pobres. Es decir, esta transferencia que hoy ocurre y que nunca pasó en la historia argentina de los que menos tienen a los que más tienen es una cuestión casi de convencimiento desde el propio natalicio del hoy presidente de los argentinos. Y fíjense ustedes, cuando ayer reciben Olivos a los parientes, a los familiares de los que fueron reconocidos en Malvinas y que tienen su cementerio, dijo, como al pasar, que iba a seguir luchando por el tema de la soberanía. Y permítanme que no le crea. Y no le creo al presidente, primero por las cosas que están haciendo, de complacencia hacia los ingleses, y segundo, por sus propios antecedentes. Y los antecedentes de Mauricio Macri se pueden reflejar en una época donde no soñaba con ser presidente de la Argentina. Macri, que fue elegido jefe de gobierno en el año 2007, tiene un antecedente de 1997, cuando, veraneando en Punta del Este, hizo declaraciones en la época en que se seducía a los kelper con los ositos de Ditela, diciendo, y se lo leo textualmente, una nota que publicó Página 12 en aquella época, donde se decía, de acuerdo al pensamiento del empresario, que Macri minimizó el reclamo de Argentina sobre Malvinas y afirmó, textual, nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes. Y sigue diciendo Macri, y no se quedó solamente con esto que usted escuchó. Siguió adelante y dijo que el tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata y por año mantener las Malvinas, por lo que de recuperarse las Malvinas, dijo Macri, serían un difícil momento con un déficit adicional para el país. Es decir, para Macri,
era un problema económico lo de Malvinas, no entendía lo de la soberanía con un país tan grande que tenemos, quizás por eso pasa la noche en lo de Lewis, que tiene un aeropuerto más grande que el de la ciudad de Buenos Aires, y hacían vuelos a Malvinas en plena guerra. Quizás por eso le es tan cómodo cuando él habla el inglés casi correctamente, casi mejor que el castellano. Por eso, por su formación, Macri no nos puede ofrecer ninguna alternativa, más allá de que todo ciudadano puede cambiar en la vida. Es difícil que este pensamiento de Mauricio haya cambiado. Al contrario, creo que lo maquilla para poder hacer lo que efectivamente está haciendo en este momento, que es facilitarle a los británicos el ingreso de las aeronaves que le resuelvan el problema a los 3.000 soldados que ocupan la base militar de Malvinas. Pero en esto de tirar al muñeco y pegarle, Elisa Carrió, que está imputada junto con todos los diputados nacionales por el cobro de pasajes de micro y de avión que no usan y que lo transforman en dinero, Elisa Carrió está al frente de todo, cobró casi $500,000 por año, salió a decir que para Macri era fácil determinar que no se cobrara, y textualmente dijo Carrió: Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema, desde chiquitito viaja en helicópteros y en aviones privados Mauricio Macri, porque Macri había dicho que había que terminar con esto de que cobraran la devolución de los pasajes. Y aquí otra vez la doble moral de Mauricio Macri. Cuando fue diputado de la Nación por la ciudad de Buenos Aires, también pidió la devolución y cobró el dinero de pasajes que no había usado. Entonces, ¿cómo hacemos para quererle? Miren, es más fácil que gastar palabras, ir al archivo y escuchar a Bernardo Neustadt, el hombre que proclamaba la libre empresa en época de Menem, cuando reportó al padre y al hijo en ese programa que tenía de Tiempo Nuevo. Los Macri. Yo estoy aburrido de eso. Este señor se llama Franco Macri. ¿Tiene cuántos años me dijo? 59. Si que nació en Roma. Sí, en Roma. Hace 40 años que está en Argentina. Así es. Y este otro señor que es más joven, que lo van a tan enseguida, que se hizo tan legal, tiene 30 años recién cumplidos. No tanto. ¿Cuántos meses? Febrero. Bueno, 30 años y 10 meses, póngale, para ser un preciso. Y formarían parte de ese núcleo de importantes empresarios a quien de pronto el folclore argentino se ocupa de todo lo mal que le va cuando tiene ganas de echar un par, ¿bien? Por ejemplo, Macri, la parte contratista, Macri, ¿viste? No deja importar autos, solamente quiere que importen Mecha Benz, porque si importan Honda les arruina el negocio, eso se de goma, se ve. Macri va a comprar la televisión, ¿cómo? ¿Qué experiencia tiene? Parte contratista, señor Macri. Yo creo que la parte de contratista ha llegado a ser parte de contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas que permitían que hubiese quizás algunos aprovechamientos, quizás algunos errores que eran aprovechados, quizás algunas ingenuidades que eran aprovechadas, y ha habido una relación entre contratistas y proveedores del Estado muy confusa y seguramente no tan conveniente. El país, sin embargo, se ha construido, ha sido un país que en Latinoamérica ha sido siempre ejemplo de sus extraordinarias infraestructuras, de sus servicios en otras épocas, entre los mejores, en otras épocas. Y por lo cual yo creo que hablar un poco del pasado, para ti especialmente que eres un periodista muy constructivo y un hombre constructivo, quizás no sea tan útil como hablar del futuro. Yo creo que si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios, tiene que desaparecer con estos cambios profundos que el país está enfrentando. ¿Qué desempeñás? ¿Qué rol desempeñás en esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre, como parte en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo, y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal?
me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama patria contratista. Creo que coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? Es un poco la regla del juego en el cual uno se tiene que desenvolver y se ha permitido que ciertas empresas, por esas reglas que siempre tienen exceso de reglas, siempre hay huecos en los cuales alguien se puede filtrar, que ha permitido que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas, ¿no? Pero al final la mejor manera de que se acabe es cuando hay más plata. En este momento no hay más plata, sí que se acaba. Ahora, pregunto Franco, la verdad, ¿están resistiendo el cambio? No, en absoluto. ¿Compran dólares, por ejemplo? No, en absoluto. Estamos absolutamente consustanciados con este plan económico, pero terminando con la patria contratista. Quiero insistir que es siempre hace falta una voluntad política. Luego todo es simple. Basta que en este momento las nuevas reglas se basen sobre licitaciones internacionales transparentes y libres y que los concursantes sean analizados para que sean empresas concursantes responsables y que además le exijan garantías como en otras partes del mundo muy altas, no un 5% del monto de un contrato o de una provisión, hasta llegar al 100% del monto de lo que uno contrata o provee, como pasa por ejemplo en Estados Unidos cuando una empresa es calificada 7 u 8, pues más aumentamos la garantía y la patria contratista realmente pasa a ser un mito y seguramente habremos conseguido la transformación. Volviendo a la transformación, yo creo que nosotros somos entre los primeros líderes del sector industrial y empresario que deseamos la transformación del país porque creemos firmemente en que vamos a tener un país solamente transformado. Hoy que todo concurre a que esté claramente el poder político, la opinión pública, la masa obrera, los sacrificados, la clase media, los que están bien y los que están mal, todos estamos dispuestos a que el país cambie, pues estamos convencidos que un poquitito más allá del cambio vamos a tener la Argentina que todos queremos. Fin de la patria contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones en la mayor caso posible enfocadas para la concesión. O sea, que el empresario se hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Hace su obra y a su riesgo, decía Mauricio Macri a los 30 años, 31 años casi, cuando era el responsable, junto con su padre, del grupo económico. Y resulta que ahora que es presidente de la nación, no quiere el riesgo de las empresas privadas, sino que hace lo que se llama riesgo compartido, es decir, el Estado que se endeuda a nivel del Banco Mundial para obras públicas en sociedad con los privados que manejan la caja. La doble moral es casi una constante en la dirigencia argentina. Hoy quisimos recordar algunos detalles nada más de por qué podemos afirmar que por lo menos este periodista no le cree al presidente de la nación.